¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a hablar de Kell Brook y de Amir Khan, que van a enfrentarse este sábado en una pelea que aguardó casi 10 años, repleta, cargada de morbo, de mucha mala sangre, pero que nos obliga a preguntarnos si aún esta pelea está a tiempo, si aún tiene algún valor ver este combate y si se puede esperar una muy buena pelea a sus 35 años, ya sin títulos en juego, y cuando parece que su verdadera carrera terminó hace exactos 6 años, cuando ambos en peleas desiguales enfrentaron a Amir Khan a Saúl el Canelo Álvarez y Kell Brook a Gennady Golovkin. Dos nombres del boxeo que tienen mucho que ver con sus carreras y que son como aquellos fantasmas que no desean aparecer y que quieren erradicar a estos dos precisamente de lo peor de su legado. Porque aquellas dos peleas realmente no solo fueron desiguales, sino que pudieron crear realmente un precedente funesto para el boxeo profesional, porque pudieron ocurrir dos verdaderas tragedias. Pudieron ser dos víctimas más allá de que fueron uno de los grandes abusos que ha vivido el boxeo de los últimos 10 años. Es un tema que es inevitable de hablar cuando hay que referirse a las carreras de Brook y de Khan, porque repito, sus carreras en la práctica terminaron la primera en mayo de 2016, la de Amir Khan, y la de Brook en septiembre de 2016 también. Por eso, antes de hablarles de la pelea de este sábado, de lo que significa, del posible pronóstico y de quién la puede ganar y de la importancia que tiene verla o no verla, hay que referirse a lo que sucedió en ese periodo de 2016 donde tantas cosas ocurrieron no solo en la carrera de ellos dos, sino también en las carreras de Golovkin y de Canelo Álvarez. Porque en mayo de 2016 Canelo Álvarez era campeón mundial de las 160 libras, un título que lo había logrado cuando venció a Miguel Ángel Cotto. Debía enfrentar por orden del Consejo Mundial de Boxeo después de Khan a Gennady Golovkin. Y allí se produjo aquel momento oscuro en el legado de Canelo Álvarez cuando decidió renunciar a un título para no defenderlo. Había enfrentado a Amir Khan, que lo había subido de 2 divisiones. Amir Khan era en realidad un 140 peleando en 147 y que se infló hasta las 157 libras, ni siquiera llegó a las 160, para enfrentar a un rival que estuvo muy cerca, promediando hacia abajo o hacia arriba las 180 libras. Al menos Amir Khan denunció que Canelo Álvarez subió al cuadrilátero en esa pelea pesando algo así como 187 libras. Repito, fueron palabras de Amir Khan que recientemente las reiteró en una entrevista. O sea, Amir Khan pudo morir en esa pelea. Y el knockout fue tan brutal, tan violento, que el propio Canelo Álvarez, hay una escena que hoy la están vendiendo como que fuera un ejemplo de deportividad y simplemente fue el susto que tenía Canelo Álvarez pensando que se había producido una tragedia cuando vio a Amir Khan caído sobre la lona, que llegó ese knockout que lo dejó desmayado allí en esa pelea gracias a un solo golpe. Al punto de que en mi columna para ESPN inmediatamente a la pelea la titulé precisamente con esa definición. Menos mal que a Canelo le alcanzó un golpe, porque si hubieran sido dos, quizás hoy estaríamos contando otra historia. De allí de la arena fue llevado al hospital Amir Khan y estuvo 2 años sin pelear. Se temía que iba a abandonar el boxeo debido precisamente a todo lo que sucedió, a los efectos de ese brutal knockout, pero él inclusive después de que felizmente se dijo de que estaba fuera de peligro, él dijo que iba a volver al boxeo, pero volvió 2 años después. Pasó 2 años sin pelear después de esa pelea. Hubo todo tipo de versiones, que no fue por el golpe, que salió bien, pero en definitiva recibió un brutal golpe por un rival enormemente diferente en cuanto a tamaño y a poder, en una pelea totalmente desigual, pero que una pelea que en las declaraciones posteriores de Virgil Hunter, el entrenador de Amir Khan, dijo que le habían hecho una oferta imposible de rechazar. O sea, lo habían elegido, le habían ofrecido una cantidad de millones tan grandes que era imposible de rechazar
Entonces asumió los costos y los riesgos Khan, enfrentando a un rival que lo sobrepasaba en todos los aspectos. Un rival al cual él lo podía vencer desde el plano boxístico, demostró en lo que duró la pelea que era mejor que Canelo boxísticamente, pero a Canelo le bastaba un golpe como le bastó y allí la pelea se terminó. Había una enorme diferencia y aquello fue un abuso. Se le cuestionó mucho a Hunter en esas entrevistas que le realizaron después. Dijo de que había que elogiar la valentía que tuvo Khan de subir a pelear con un hombre más grande, dando tantas ventajas. Incluso hay una declaración de la época de Eddie Hearn, el cual incluso reclamó que tuvo que haber existido allí una cláusula de peso con Canelo Álvarez. Además de lo que dijo Amir Khan, también hubo una declaración de Eddie Hearn reclamando contra la diferencia de peso a favor de Canelo Álvarez. Pero hay un detalle interesante. Al final de la pelea, Hunter, hablando por el micrófono, lo otro que dijo fue, si Amir Khan se había animado a subir a enfrentar a un hombre con esa diferencia de peso, él esperaba que ahora Canelo se animara a enfrentar a Gennady Golovkin. Porque ustedes recuerdan que Canelo lo que quería era que Golovkin peleara por debajo de las 160 libras y si no, no aceptaba la pelea. Lo que dijo Hunter es, Canelo pesa lo suficiente como para enfrentar en su próxima pelea a Canelo Álvarez. ¿Qué sucedió? Canelo renunció a su título y allí se produce el segundo episodio de un año funesto, de un año que pudo ser trágico, porque Gennady Golovkin, al no tener a Canelo, eligió a Kell Brook. Lo enfrentó en el mes de septiembre de ese año. ¿Qué fue vean ustedes lo que yo titulé en ese momento, en los análisis previos a la pelea para ESPN, de que Golovkin iba a ser la gran Canelo, o sea, iba a imitar a Canelo Álvarez, subiendo un rival de 2 divisiones más abajo, y un rival que precisamente era el rival que todos querían ver enfrentar a Amir Khan, esa pelea que vamos a ver este sábado. ¿Cómo terminó esa pelea de septiembre? Con una fractura de un hueso orbital de Kell Brook, que lo mandó para el hospital, se temió que allí tuviera que dejar el boxeo. Estuvo un año sin pelear. Cuando regresa, enfrenta a Errol Spence, se le rompió el otro hueso orbital del otro ojo y desde entonces la carrera de Brook cayó en un abismo, como también cayó la de Amir Khan. Los dos realizaron exactas 4 peleas y ahora llegan a los 35 años para cumplir una deuda con el pasado, porque en 2013 es cuando se estaba gestando esta pelea. Allí fue donde nació el odio, allí fue donde nació el morbo y allí fue donde nació la división de fanáticos entre uno y otro. Toda Inglaterra estaba dispuesta a pararse una noche, a detenerse por completo para ver estos dos enfrentarse con todo lo que pudiera significar una pelea entre ambos. Porque realmente había mucho en juego en una pelea entre Brook y Khan, más allá de que siempre hubo aquella diferencia que se temió que existiera a favor de Brook por el tema de tamaño. Una diferencia compensada con la mejor velocidad, con el mejor boxeo de Amir Khan. Como sea, siempre fue una pelea que a mucha gente le gustó ver y que no pudo ver. Y que entre medio se cruzó precisamente ese año aciago, ese año terrible en el cual los dos se enfrentaron a Canelo Álvarez y a Gennady Golovkin en lo que fue literalmente y en la práctica no solo el final de sus carreras, sino un nuevo nacimiento. Los dos sobrevivieron a lo que pudieron ser grandes tragedias porque enfrentaron a hombres que en esos pesos, como me refiero a Canelo y Gennady Golovkin, tienen y tenían mucha pegada, mucho poder y realmente sintieron sus golpes. Uno sufrió una lesión en el ojo que le obligó a una cirugía y por el otro lado ya sabemos lo que sucedió con Amir Khan. Ahora se van a enfrentar entonces cumpliendo con ese compromiso del pasado. Lo van a hacer en una arena completa. Pese a todo, Gran Bretaña por completo se va a parar para ver esta pelea. Y todavía aquel morbo y aquel odio, aquella mala sangre va a estar allí en el cuadrilátero. El sábado, o este sábado, vamos a ver una fiesta boxística donde 2 viejas glorias que no llegaron al tope de lo que podía esperarse de su carrera van a volver a subirse a un cuadrilátero y esta vez para cumplir aquella pelea que antes no pudo ser. Se van a enfrentar.
Lo van a hacer en una pelea donde no hay títulos, pero sí hay mucho para su legado, porque como van a cumplir una deuda, los dos tienen 35 años, de aquí en adelante lo único que puede haber quizás es una revancha y después el final o el desenlace final de sus carreras donde no se avisora nada en el horizonte. ¿Qué puede pasar este sábado? He revisado lo que dicen los analistas británicos y hay mucho entusiasmo en primer lugar. Se le ha dado una enorme cobertura a esta pelea y al mismo tiempo están todos divididos sobre quién puede ganar. Me sumo a esa corriente de división en las cuales es muy difícil imaginarse quién puede ganar esta pelea porque en realidad no sabemos cómo llegan. Kell Brook ha tenido muchos problemas en el pasado reciente, pero los dos tienen un rival en común también reciente que es Terence Crawford en 147 libras y a los dos los venció casi de manera similar. Kell Brook arrastra lesiones importantes en los ojos, en los dos ojos, y obviamente va a tener otro tipo de cuidado. Es un púgil más fuerte que Khan y que pelea siempre en retroceso. Es un hombre que se juega más a la explosividad del contragolpe que al ataque continuo y va contra un Amir Khan que utiliza siempre en sus peleas la velocidad, la capacidad de tener volumen, pero es muy desordenado al atacar precisamente porque siempre se le criticó, se le cuestionó esa ansia de utilizar su buena velocidad para trabajar por fuera, siempre exponiéndose a los golpes por adentro de sus rivales. Así le pasó, por ejemplo, con Canelo Álvarez. Y así le puede pasar en esta pelea. Puede ocurrir que se dé un contragolpe funesto, duro de Kell Brook, y allí la pelea puede terminar por nocaut, aunque yo creo que no va a haber un nocaut. Yo pienso que esta pelea se va a ir a la distancia. Yo creo que los dos van a tomar precauciones porque están en una edad y en un momento de sus carreras donde asumir los riesgos ya es una cuestión que ha quedado en el pasado. Vamos a ver a un Amir Khan más técnico, un poco más lento y tratando de desarrollar una pelea que le permita ir sumando puntos. Y vamos a ver a un Brook que va a tratar de trabajar por adentro, en algunos momentos va a tratar de sorprender con algunas combinaciones sorpresivas y luego va a retroceder para jugársela al contragolpe. Lo va a trabajar desde afuera y va a ser Amir Khan el que va a llevar la iniciativa, el que va a ocupar el centro del cuadrilátero, pero cuidándose mucho del poder en la pegada de su rival. Una pelea que va a ser entretenida, una pelea que va a ser además muy emotiva por todo lo que va a bajar de apasionamiento desde las plateas. Va a haber una platea dividida y como sea va a ser una pelea entretenida por los dos que van a estar frente a frente y por todo aquello que no le vimos en todos estos años donde quisimos verlos enfrentarse a Amir Khan y a Kell Brook. Los dos, como sea, van a ser leyendas del boxeo británico, si bien no llegaron al lugar que se suponía podían haber llegado cuando arrancaron sus carreras con todos los buenos augurios que las mismas tenían. Al final, Brook se equivocó en los rivales que eligió y Amir Khan ha sido un hombre que siempre fue detrás del dinero. Ha tenido los mejores rivales, ha enfrentado a grandes figuras, ha ganado y ha perdido, pero siempre ha sido un animador. Ha estado 1 o 2 peldaños por encima de Brook en ese aspecto, porque además tiene mucho carisma y mucha llegada con los fanáticos. Esta pelea entonces va a cumplir con un protocolo en la historia del boxeo británico. Lo van a llenar, van a ocupar esa página en el libro de la historia del boxeo británico. Y si termina muy cerrada, como pienso va a ocurrir, es posible que tenga una segunda edición antes de la despedida de estas dos grandes figuras del boxeo británico. Como sea, van a estar frente a frente Amir Khan y Kell Brook y también van a estar frente a frente en el pasado de ambos, en una página oscura del pasado de los dos, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, los dos que pudieron provocar una tragedia en sus carreras y los dos que quizás con aquellas dos victorias en peleas desiguales determinaron el fin anticipado en la práctica de estas carreras. Por más de que las mismas estarían empezando a terminar ahora con esta pelea que nos debían en 2016, en aquellos dos abusos del boxeo profesional, en aquellas dos desigualdades a las que tanto nos tiene acostumbrados el boxeo profesional, en realidad fue cuando terminaron la carrera de Amir Khan y también la de Kell Brook.